Como os comentaba al principio del programa, hoy vamos a hablar de las medusas que nos han estado visitando estas últimas semanas y que este fin de semana también han tenido aparición en las playas de aquí de la Costa del Sol. Vamos a hablar con Estefanía sobre esta especie, que bueno, hay que tener cuidado con ellas, pero no hay que tratarlas como enemigas, que son... No hay que tratarlas como enemigas, hay que tener en cuenta que, buenos días a todo esto. Sí, hay que tener en cuenta que es su hábitat natural, es decir, aunque a nosotros nos resulte ahora un poco incómodo y un poco chirriante no el tenerlas, pero realmente es su hábitat. Entonces, bueno, pues hablar un poco de cuáles son las medidas más lógicas a llevar a cabo en estas situaciones, qué hacer un poco si nos pican y bueno, y conocerlas un poquito también, ¿no? Claro. Para saber más o menos cómo tratarlas también cuando la encontremos. Porque, Estefanía, es normal, todos los veranos tenemos nuestra época de medusas. Es normal. Tenemos que tener en cuenta que las medusas, bueno, pertenecen al grupo de plancton, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que ellas no nadan por sí solas, ellas se mueven en función a las corrientes. Entonces no pueden ellas por sí solas dirigir un camino, ¿no? Para donde dirigirse, por así decirlo, sino que ellas van en función a donde la corriente y la marea les vaya llevando. Entonces, claro, son arrastradas por el oleaje hacia las costas. Tener en cuenta, bueno, por conocer un poquito, ¿vale? Lo que viene siendo estos organismos, están constituidos por una campana, que es la parte de arriba, se llama umbrela. Ahí es donde ellos tienen las gónadas y donde tienen también el sistema digestivo. Y luego tienen los tentáculos, que son esta parte no tan incómoda para todos, que en los tentáculos es donde suelen tener ellos las células urticantes, que se llaman nidocitos, ¿vale? Y estas células son como una especie de espinas chiquititas que por contacto se saltan y se inyectan en la piel o en este caso en las presas, ¿no? Que para lo que ellos suelen utilizarlo, sobre todo para presas para poder ingerirla. Entonces, conocer un poquito lo que viene siendo este mecanismo, ¿no? de ellas. Estefanía, decías que venían por corrientes, sí. Dependiendo pues del viento que trae corrientes. ¿Cuándo sucede esto? Pues mira, ellas viven por ciclos, porque no siempre están en forma de medusa. Ellas suelen tener una forma que es medusa y otra forma que es en pólipo, que es un organismo que se queda sujeto o adherido al fondo, o bien en forma de espora o quistes que quedan como plancton, ¿no? Esta etapa suelen tenerla en invierno, por eso nosotras en invierno no. Y en primavera y en verano es cuando ya sale la forma de medusa y ya es cuando son las errantes, las que van por las corrientes. Entonces ahí es donde nosotros ya solemos verlos, en la zona de primavera, verano. Todos sabemos que cuando notamos el agua un poco más caliente, así más templada, puede haber aparición de ellas. La probabilidad es un poquito más alta. Claro. Todos sabemos que pues a lo mejor hay medusas, puede ¿no? haber medusas, sí. Tenemos que tener en cuenta, bueno, sobre todo se mueven en función a la climatología, ¿vale? Es decir, lo que hemos comentado, el agua está subiendo de temperatura, es sabido por todos, ¿no? El tema de cambio climático. Entonces, claro, este aumento de temperatura hace que ellas puedan sobrevivir en estas aguas, ¿no? Le permite la supervivencia en estas aguas. Y además, tenemos que tener en cuenta que como está lloviendo tan poquito en invierno, esta poca lluvia de invierno hace que apenas haya escorrentía por parte de los ríos. Apenas hay aportes fluviales en la costa. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay diferencia porque las medusas casi siempre suelen encontrarse en las zonas profundas, ¿no? En las zonas de alta mar. Por las corrientes pueden venir a la costa, pero claro, si las condiciones de la costa no son adecuadas, ellas no pueden sobrevivir. Si sumamos a que el agua es calentita en la zona de la costa y además lo que te comento, no hay aporte fluvial, que el aporte fluvial lo que hace es que haya diferencias de salinidad. Si ellas llegan y ven que la misma salinidad que hay en el fondo es la que hay en la costa, perfecto, estoy aquí calentita, la salinidad es la misma, entonces ellas aquí están como reinas, realmente. Estefanía nos comenta tipos de medusas. Sí, bueno, la que vamos a encontrar aquí sobre todo es la pelágica notiluca, que es la más común que vemos aquí en lo que viene siendo en el Mediterráneo y sobre todo aquí en las costas malagueñas, ¿no? Es la medusa típica chiquitita, ¿vale? Vamos a ver que vienen en enjambre, que es en masificación, y es de color así como marroncito o rojizo. No debemos de alterarnos por ella, es decir, su picadura, porque es verdad que pican, sí, el roce, ¿no? Que hemos comentado, ¿no? De los tentáculos. Es incómodo porque no deja de ser una herida, pero no va a llevar más allá ni problemas de, bueno, a no ser que sean personas que sean inmunodependientes o que tengan algún tipo ya de, o niños a lo mejor, personas mayores, pero por lo general es un picotazo y no se va a desarrollar ni en fiebre, ni en grandes problemas, ni no suelen ser tampoco muy tediosas. Y luego tenemos otra que también está apareciendo, pero de manera más esporádica, que es la Rhizostomus, que es la gigantesca, es la grande. Se ha visto muy poquito, además esa es muy fácil de poder ver, suelen ser solitarias, no vienen en enjambres como las otras, entonces si tú estás en el agua es muy fácil de poder localizarla.
Esa sí suele ser un poquito la picadura, un poquito más que nada por su tamaño, ¿no? Porque al ser un tamaño más grande. Y luego por último tenemos otra que esa no suele aparecer mucho, pero es verdad que ahora en verano no, en primavera más bien, porque esa sí que necesita agua más fría, que es la calavera portuguesa. Esa sí que es un poquito más complicada porque sí que su veneno es muchísimo más tóxico en ese sentido, ¿no? ¿Cómo identificarlas? Es muy fácil identificarla porque tiene como, ¿no? Calavera portuguesa tiene como una especie de vela de color azul, ¿vale? Porque no es una medusa en sí, es una congregación, ¿no? de pólipos, que son como pequeños organismos, ¿no? Y entonces tú la ves porque tiene una veleta y tiene muchos tentáculos por abajo. Se ve como si fuese una bolsa prácticamente, ¿no? Porque la puedes ver sobre el agua y es un color azulado. A ver, es complicado porque vienen, lo que te comento, suelen venir muy poquita, pero es verdad que en estos últimos años se está viendo su presencia, sobre todo en primavera, principios de verano más o menos. Estefanía, ya sabemos que por aquí no, pero ¿hay medusas en España que puedan provocar la muerte? Es muy complicado, no suelen aparecer por aquí, o sea, no solemos tener, lo que te comento, no sé, algún caso de alguna persona que realmente a lo mejor sí que porque algún tipo de enfermedad o algo la haya derivado en la muerte, pero no tenemos por qué alarmarnos, que no suele ser el caso. ¿Cómo se reproducen las medusas? Pues se reproducen lo que te estaba comentando, por el tema de tienen una reproducción que es cíclica, entonces ellas van por esporas y tienen una época que es la de invierno donde están fijadas o bien al sustrato en el fondo o bien en rocas o tal, que la fase de pólipo o algunas otras se quedan como esporas o como huevecitos flotando con el plancton. Y cuando llegan las buenas temperaturas va creciendo la medusa y ya es la medusa la fase adulta, por así comentártelo. ¿Tienen depredadores las medusas? Tienen depredadores, que por eso es uno de los factores también por lo que, aparte de la climatología que estamos hablando, otro de los factores, claro, es la falta de depredadores. Su mayor depredador es, como estuvimos hablando la semana pasada, las tortugas. Entonces, claro, como estamos hablando que las tortugas aquí están prácticamente en peligro y en muy poquito ha descendido muchísimo el número, pues tienen falta de depredadores, la verdad. Y aparte también es otro tema a comentar, debido también a la sobrepesca, que parece que no, pero también está viendo que está influyendo en la masificación de medusa, y es que los boquerones y las sardinas, en su estado larvario, en el estado chiquitito, comen copépodos, que es un tipo de zooplancton que también come la medusa. Entonces, debido a la sobrepesca, está disminuyendo las poblaciones tanto de sardinas y de boquerones y, por supuesto, sus juveniles. Entonces, claro, las medusas no encuentran competidores para poder competir por el alimento. Por lo tanto, claro, imagínate, ellas llegan arrastradas por la corriente, como hemos hablado, ven que la salinidad es buena, que hace calor, que encima no tengo depredadores y tengo comida y no tengo competencia por la comida, pues claro, pues ellas están aquí. Tenemos que entender también que todo tiene, ¿no?, una explicación y un porqué. Y básicamente esos son los motivos por lo que estamos viendo tantísima masificación de medusas en las costas. ¿Cuánto vive una medusa? Pues suelen tener ciclos estacionales, es decir, anual prácticamente, como mucho 2 años prácticamente. ¿Hay alguna medusa comestible? Pues no sé yo si ha llegado a haber alguna medusa que se ha trabajado con ella. Ahí no estoy yo segura, la verdad, de si a lo mejor creo que sí, pero tampoco sé yo decirte ni qué especie ni porque a mí me suena de que algo se ha estado trabajando con eso. Seguramente. Sí. Estefanía, ¿qué hacer si nos pican? Bueno, pues ante todo, cuando llegamos a la playa y veamos que hay medusas, mi recomendación, yo creo que la más lógica, es intentar no bañarnos e intentar evitar, pues eso, también incluso la zona del rompeola, porque muchas veces pensamos y decimos, bueno, está en el agua, pero yo aquí en el rompeola me doy un poquito y me quito la calor. Pero lo que ocurre es que fragmentos, a lo mejor, pues yo qué sé, pues de los tentáculos, como estamos hablando, ¿no?, o incluso pequeñas que se han quedado en la orilla, ¿no?, se han quedado en la orilla arribazada, por así decirlo. Esos fragmentos y esas medusas, aunque nosotros veamos que están inertes, siguen todavía siendo urticantes, siguen picando. Pueden llegar a picar hasta 24 horas después de haber salido del agua, es decir, que tenemos que tener mucho cuidado incluso si vemos fragmentos, Entonces mi recomendación es cuando veamos medusas en sí, intentar evitar al máximo posible el agua. Y si vas a entrar al agua, intentar entrar pues con protección en cuanto a camisetas, te pones a lo mejor unas mallas a lo mejor para poder acceder, algo que te pueda evitar el contacto directo con la medusa.
por supuesto, si no está avisado, si no hemos visto ningún tipo de reglamentación, pues avisar al socorrista o al puesto de vigilancia, ¿no?, de que hemos visto medusas, para que se pueda llevar a cabo, ¿no?, un protocolo para poder evitar el baño. Y bueno, y comentar eso, si nos pica, ¿qué hacemos? Tener en cuenta, como he comentado, que son heridas, ¿vale? Que ellas no van a ir a atacarte porque ellas no tienen ni ese dominio para poder ir a atacarte, ni tampoco es su cometido. Ellas son por roce, porque nos la encontramos y rozan los tentáculos y es lo que disparan, ¿no?, las células estas que hemos comentado. Entonces estas células lo que generan son heridas, son cicatrices. ¿Qué es lo que hacemos? Si nos ha picado una medusa, sobre todo lavar con abundante agua de mar, importante, no agua dulce, con agua de mar, para intentar evitar quitar todos los restos que se hayan podido quedar adheridos. Después, muy importante, aplicar frío. Entonces, para aplicar frío se recomienda casi siempre hielo, pero no directamente, poner un pañito, poner una bolsa tal y aplicar el hielo. Y luego, pues en casa, lavarla con yodo, lavarla con agua oxigenada, intentar desinfectar, porque no deja de ser una herida. Y por supuesto luego aplicar algún tipo de crema cicatrizante, porque nos va a dejar secuelas. No, agua dulce no hay que echar en ningún momento. Lavar con abundante agua salada, para intentar evitar, pues eso, pues sobre todo también que el veneno en sí, ¿no?, que estas células lleguen al corriente sanguíneo. Entonces... Estefanía, no hay que matarlas. También vemos mucho que pues gente que las coge con una red, claro, una pequeña red. No hay que matarlas. No hay que matarlas. Yo sé que es muy tedioso y que ahora mismo en verano, que es muy, pues eso, pues muy irritante, ¿no?, el ir a la playa y encontrarnos. Pero claro, como he comentado antes, tenemos que tener en cuenta que es su ecosistema, es que realmente no es algo que esté proliferando fuera de lo normal, es que, como comento, son muchos factores los que están influyendo a que ellas encuentren esta zona como hábitat bueno, y es algo estacional. Lo que pasa es que ha coincidido su estación de medusa con nuestra estación de recreo de las playas, entonces algo que se hace complicado, ¿no?, de llevar, pero intentemos eso, pues en medida de lo posible. Yo sé que es un poco, es una especie, yo sé que es un poco eso, contrariante al verano, ¿no?, y que a muchos nos fastidia, pero tenemos que ser conscientes de que no deja de ser una especie que habita ahí y que es de su zona. Hay información, ahora podemos ver antes de ir a la playa, como por ejemplo una aplicación que se llama Infomedusa. Podemos conocer la situación de la playa antes de ir y ya decidir. Sí, si queremos ir, si no queremos ir, está la aplicación, que la verdad que funciona bastante bien, lleva ya unos cuantos años, creo que de la Diputación de Málaga o del Aula del Mar, si no estoy muy equivocada, y ahí podemos consultar el estado de las playas, cómo se encuentra en función a las medusas, y ya pues eso también nos ayuda un poco pues a intentar, ¿no?, lidiar con este problema, por así decirlo. No hay que ser muy enemigo de esta especie que convive y que es un ser vivo. No deja de ser un ser vivo y no deja de ser su hábitat. Lo que pasa es que le ha tocado muy mala época para convivir con nosotros, por así decirlo, pero la verdad que sí, que no es un enemigo. Bueno, Estefanía, vamos a ir terminando. ¿Tú querías aprovechar este momento? Sí, bueno, quería aprovechar para comunicaros y haceros partícipe de que la semana pasada tuvimos una triste noticia en la asociación, y es que el presidente Fernando falleció. Entonces, bueno, pues desde aquí dar todo nuestro apoyo y nuestras condolencias tanto a los socios de la asociación como a familiares y, por supuesto, a Susana, su mujer. Desde aquí le damos nuestro pésame. Muy bien. Bueno, Estefanía, pues muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Más. La semana que viene nos vemos de nuevo. Nos vemos de nuevo con otro tema. Estupendo. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a ir a publicidad. Volvemos en unos minutos.